La carretera se extendía como una serpiente polvorienta bajo el sol que ya empezaba a caer. Rodrigo Mendoza conducía su camioneta Ford vieja pero resistente, con las ventanas abiertas, dejando entrar el aire caliente del desierto mexicano. Tenía 38 años, pero la vida solitaria le había tallado arrugas profundas alrededor de los ojos. Sus manos, enormes y callosas, agarraban el volante con la firmeza de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Venía de vender ganado en el pueblo vecino. Había sido un buen día, pero como todos los días de los últimos 5 años, regresaba solo a su rancho vacío. No había nadie esperándolo. No había una luz prendida que le diera la bienvenida. Solo el silencio de 200 hectáreas que heredó cuando sus padres murieron, y la soledad que se había convertido en su única compañera desde que su prometida lo dejó por un hombre con más dinero 7 años atrás. El cielo se teñía de naranja y púrpura cuando algo llamó su atención. A unos 50 metros adelante, al lado del camino, había algo que no debería estar ahí. Al principio, pensó que era un bulto de ropa abandonada, tal vez basura que alguien tiró. Pero entonces vio movimiento. Frenó en seco. Las llantas rechinaron contra el asfalto caliente. El corazón le dio un vuelco cuando bajó corriendo de la camioneta y vio lo que realmente era: una mujer, joven, quizás de unos 24 años. Estaba tirada en la cuneta polvorienta, su ropa rasgada, el rostro hinchado y cubierto de sangre seca. Tenía moretones en los brazos, arañazos profundos en las piernas. Su cabello negro estaba enredado con tierra y hierba seca. «¿Señorita?» La voz de Rodrigo salió ronca, casi un susurro. Se arrodilló junto a ella, sus manos temblando sin saber dónde tocarla sin lastimarla más. «¿Me escucha? ¿Puede oírme?» Los párpados de la mujer se movieron. Lentamente, dolorosamente, abrió los ojos. Eran cafés, hermosos a pesar del terror que reflejaban. Sus labios partidos se movieron, intentando formar palabras. «Agua», murmuró. Rodrigo corrió a su camioneta y regresó con una botella. Con cuidado extremo, levantó su cabeza apenas lo suficiente para que pudiera beber. Ella tomó pequeños sorbos tosiendo entre cada uno. «Tranquila, tranquila», dijo Rodrigo con voz suave, como si hablara con un animal herido. «Ya está, ya pasó lo peor, la voy a ayudar». Entonces ella lo miró directamente a los ojos, y lo que dijo hizo que el mundo de Rodrigo se detuviera. «Me violaron». Su voz era apenas un hilo quebrado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. «Fueron 3 hombres. Me agarraron cuando salía de la escuela. Me llevaron a un terreno abandonado». Sollozó, el cuerpo entero temblando. «Me violaron uno por uno. Me golpearon. Me robaron todo lo que tenía y me dejaron aquí para morir». Rodrigo sintió algo explotar dentro de su pecho, una furia que no había sentido nunca, ni siquiera cuando su prometida lo traicionó, pero también algo más profundo, más urgente, un deseo feroz de proteger, de hacer justicia, de asegurarse de que esta mujer supiera que no todos los hombres eran monstruos. «Escúcheme bien», dijo con voz firme pero gentil, limpiando con cuidado la sangre de su frente con un pañuelo limpio que sacó de su bolsillo. «No se va a morir. La voy a cuidar. Y le juro por la memoria de mi madre, que los hombres que le hicieron esto van a pagar, todos y cada uno de ellos». Ella lo miró con una mezcla de desesperanza y un destello diminuto de algo que podría ser esperanza. «Nadie me va a creer», susurró. «Uno de ellos, su papá es el hombre más poderoso del pueblo, me dijo que si hablaba me matarían, que nadie creería a una maestra pobre sobre el hijo de don Ernesto Soto». Rodrigo apretó la mandíbula. Conocía ese nombre. Todos en la región conocían a Ernesto Soto, dueño del aserradero más grande, con conexiones políticas que llegaban hasta la capital del estado. «No vamos a ir con la policía», dijo Rodrigo, y había algo en su voz que hizo que ella prestara atención. «No todavía. Primero voy a curarla. Voy a hacer que esté fuerte otra vez, y después, juntos, vamos a hacer que paguen, pero no de la manera que ellos esperan». Con infinito cuidado, Rodrigo levantó a la mujer en sus brazos. Ella gimió de dolor, pero no protestó. Era liviana, demasiado liviana, como si el trauma hubiera consumido su peso. La acomodó en el asiento del pasajero de su camioneta.
puso su chamarra doblada bajo su cabeza como almohada improvisada y arrancó hacia su rancho. Durante todo el camino, ella entraba y salía de la conciencia. A veces murmuraba cosas que él no entendía, nombres, súplicas, pedazos rotos de oraciones. Rodrigo conducía más rápido de lo que había conducido en años, sintiendo que cada segundo contaba. Cuando llegaron al rancho, el sol ya se había ocultado completamente. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo negro como diamantes esparcidos sobre terciopelo. Rodrigo llevó a la mujer directamente a la casa principal, a la habitación de huéspedes que nadie había usado en años. La recostó sobre la cama con sábanas limpias que olían a lavanda, cubrió su cuerpo lastimado con una cobija suave y entonces agarró su teléfono. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número del único hombre en quien confiaba completamente. «Doctor Ramírez, soy Rodrigo Mendoza. Necesito que venga a mi rancho. Ahora mismo. Es urgente. Una mujer fue atacada. Está muy mal». El doctor Ramírez era un hombre de casi 60 años, con cabello completamente blanco y ojos sabios detrás de lentes gruesos. Había sido el médico de la familia Mendoza desde que Rodrigo era niño. Llegó al rancho 40 minutos después, su maletín médico en mano y el rostro serio. Lo que vio en esa habitación hizo que incluso un hombre con 40 años de experiencia médica sintiera náusea. Examinó a la mujer meticulosamente mientras Rodrigo esperaba afuera, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Pasó más de una hora antes de que el doctor saliera, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Tiene múltiples laceraciones, contusiones severas, 3 costillas fracturadas, dijo el doctor con voz profesional pero cargada de emoción. Trauma vaginal extenso, consistente con... Se detuvo. Respiró profundo. Consistente con violación múltiple. Le di antibióticos para prevenir infecciones, analgésicos fuertes para el dolor y documenté todo. Fotografías, muestras, todo lo que necesitaríamos para evidencia forense si ella decide presentar cargos. ¿Va a estar bien? La voz de Rodrigo salió quebrada. Físicamente, sí, con tiempo y cuidado adecuado. Las heridas van a sanar. Pero, Rodrigo, el doctor puso una mano en el hombro del hombre más joven. Lo que le hicieron, ese tipo de trauma va más allá del cuerpo. Va a necesitar apoyo psicológico. Va a tener pesadillas, ataques de pánico, depresión. El camino va a ser largo. Rodrigo asintió, su mandíbula apretada. Voy a estar aquí, para lo que necesite, todo el tiempo que tome. El doctor lo miró con curiosidad y algo de admiración. ¿La conoces? No. La encontré tirada en la carretera como si fuera basura. Pero eso no importa. Lo que importa es que está aquí ahora, y bajo mi techo nadie le va a hacer daño nunca más. Esa primera noche Rodrigo no durmió. Se sentó en el sofá de la sala con su escopeta cargada sobre las piernas, cada ruido del rancho haciéndolo saltar. A las 3 de la madrugada escuchó gritos que venían de la habitación de huéspedes. Corrió hacia allá, abriendo la puerta con cuidado. La mujer estaba en medio de una pesadilla terrible, retorciéndose entre las sábanas, gritando, «No, por favor, no», con voz desgarradora. «Señorita, está bien, está a salvo», dijo Rodrigo desde la puerta sin entrar, respetando su espacio. «Es solo una pesadilla. Nadie la va a lastimar aquí». Ella despertó de golpe, mirando alrededor con ojos salvajes hasta que lo vio. Por un momento, el terror puro llenó su rostro, pero entonces pareció recordar dónde estaba. Se encogió contra la cabecera de la cama, abrazando sus rodillas. «Lo siento», susurró. No quería despertarlo. No tiene que disculparse por nada. Nada de lo que pasó es su culpa. ¿Entiende? Nada. Rodrigo mantuvo su distancia, hablando suave, pero firmemente. ¿Necesita algo? ¿Agua? ¿Más medicina para el dolor? Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo silenciosas. Solo puede dejar la luz prendida. No puedo estar en la oscuridad. Claro, y voy a estar justo aquí en la sala si me necesita. Solo tiene que llamarme. Los primeros días fueron los más difíciles. La mujer que finalmente le dijo que se llamaba Valentina Reyes apenas podía mirarlo sin encogerse. Cada vez que Rodrigo entraba a la habitación para traerle comida o medicina, ella se ponía tensa,
lista para defenderse o huir a pesar de su cuerpo quebrado. Rodrigo entendía. Había leído todo lo que pudo encontrar en Internet sobre trauma por violación, cómo las víctimas a menudo desarrollaban miedo a todos los hombres después del ataque. Así que se movía lento, hablaba suave, siempre se anunciaba antes de entrar. «Valentina, soy yo, Rodrigo. Voy a dejarle su desayuno aquí afuera de la puerta. No voy a entrar si no quiere». A veces ella dejaba la puerta cerrada y él escuchaba sollozos del otro lado que le partían el corazón. Otras veces, después de varios minutos, ella abría apenas una rendija y tomaba la bandeja con comida con manos temblorosas. «Gracias», susurraba, sin hacer contacto visual. Rodrigo dormía en el sofá con su escopeta cerca, aunque sus trabajadores del rancho le habían ofrecido montar guardia. Pero no, esto era algo que necesitaba hacer él mismo. Había algo en Valentina, en su fragilidad mezclada con una fortaleza obstinada que se negaba a quebrarse completamente, que despertó algo en Rodrigo que creía muerto. Una semana después de encontrarla, finalmente pudo hablar con ella más de 2 minutos seguidos. Valentina estaba sentada en la cama, su cuerpo todavía lleno de moretones que iban cambiando de color, pero al menos podía moverse sin gemir de dolor constante. «Quiero que sepa», dijo Rodrigo desde su silla junto a la puerta, manteniendo distancia respetuosa, «que puede quedarse aquí todo el tiempo que necesite. Semanas, meses, años, si es necesario. No tiene que irse hasta que esté lista. Y cuando esté lista para hablar sobre lo que pasó, sobre quiénes fueron los responsables, yo voy a estar aquí para escuchar». Valentina lo miró con esos ojos cafés llenos de dolor. «¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce». Rodrigo pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque es lo correcto, porque alguien necesitaba hacerlo y porque…» Se detuvo, eligiendo sus palabras. «Porque he vivido solo mucho tiempo y esa soledad me había hecho olvidar para qué sirve estar vivo. Usted me recordó que hay cosas más importantes que solo existir. Hay que vivir, hay que proteger, hay que hacer lo correcto incluso cuando es difícil». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valentina. «Me violaron 3 hombres. Germán Soto, el hijo del dueño del aserradero, Tomás Fuentes, un capataz de una hacienda, y Ricardo Durán, a quien todos llaman el Chacal». Rodrigo sintió cada nombre grabarse en su memoria como hierro al rojo vivo marcando piel. «Me agarraron cuando salía de dar clases extras en la escuela primaria donde trabajaba». Su voz se quebró, pero continuó. «Germán me había estado molestando por semanas, diciendo cosas groseras cada vez que me veía. Yo lo ignoraba, pero esa noche, los 3 estaban borrachos en la esquina. Me bloquearon el camino. Germán dijo que habían hecho una apuesta sobre quién podría conquistarme primero». Rodrigo apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Intenté correr, pero me agarraron. Me arrastraron a un terreno abandonado. Grité, pero nadie vino, y entonces…» Se detuvo, el cuerpo entero temblando. «Me violaron, uno por uno. Germán primero, después Tomás, y Ricardo fue el peor, el más cruel. Me dijo que si alguna vez hablaba me encontraría y terminaría el trabajo. Después me golpearon, me robaron mi bolsa con el dinero que llevaba para pagar la renta y me dejaron tirada en esa carretera. Dijeron que nadie me creería porque el papá de Germán es muy poderoso y el comandante de policía del pueblo es su compadre». Rodrigo respiró profundo, tratando de controlar la furia que amenazaba con explotar. «¿Sabe dónde están ahora? Germán vive con su papá en una casa grande cerca del aserradero. Tomás tiene una familia, una esposa y 4 hijos. Vive en una casa rentada al sur del pueblo. Y Ricardo…» Valentina tembló. «Ricardo vive solo en un cuarto de azotea. Es peligroso. Tiene antecedentes de violencia, pero las autoridades locales nunca hacen nada porque tiene conexiones con gente mala». Rodrigo asintió lentamente, procesando cada detalle. «Valentina, ¿confía en mí?». Ella lo miró largamente antes de responder. «No sé si puedo confiar en algún hombre otra vez, pero usted me salvó, me está cuidando. No me ha hecho daño cuando fácilmente podría haberlo hecho, así que supongo que… sí, estoy tratando de confiar. Bien, porque voy a hacer algo que tal vez suene loco, pero necesito que confíe en que sé lo que hago». «¿Qué va a hacer?». Rodrigo se inclinó hacia adelante.
sus ojos ardiendo con una determinación que ella no había visto antes. «Voy a traerlos aquí, a los tres, al rancho». Valentina sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué? No, no puede. Si están aquí yo...» «Escúcheme hasta el final», interrumpió Rodrigo gentilmente pero con firmeza. «No vamos a ir con la policía porque, como usted misma dijo, están comprados. No vamos a confiar en un sistema que los protege. Vamos a hacer nuestra propia justicia». ¿Va a matarlos?», Valentina susurró, sin saber si la idea la aterrorizaba o la llenaba de una satisfacción oscura. «No, algo mejor, algo que los destruya lentamente cada día. Voy a hacer que trabajen para mí, aquí en el rancho, bajo mis condiciones. Y van a pagar su deuda con usted de la única manera que puede significar algo: trabajo duro, arrepentimiento real, y sabiendo que la mujer que intentaron destruir no solo sobrevivió, sino que está aquí, más fuerte que ellos». Valentina lo miró como si estuviera loco. «¿Pero cómo va a convencerlos de venir aquí? ¿Y por qué querrían trabajar para usted?». Rodrigo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que había pasado noches enteras planeando cada detalle de su venganza. «Porque voy a hacer que no tengan otra opción. Voy a usar sus propias debilidades contra ellos, sus vicios, sus deudas, sus secretos, y cuando estén aquí, atrapados, entonces veremos si realmente hay algo de humanidad en ellos o si solo son monstruos que merecen pudrirse». Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo, querido oyente. ¿Alguna vez has sentido esa furia de ver una injusticia tan grande que sabes que el sistema no va a castigar? Esa impotencia de saber que hay gente poderosa que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos. ¿Crees que la justicia siempre debe venir del sistema legal? ¿O hay veces que la gente tiene que hacer justicia con sus propias manos? Quiero saber qué opinas, porque esta historia apenas está comenzando, y lo que Rodrigo va a hacer va a poner a prueba todo lo que creemos sobre justicia, venganza y redención. Durante los siguientes días, mientras Valentina se recuperaba lentamente en el rancho, Rodrigo se convirtió en un hombre con una misión. Durante el día, trabajaba su tierra como siempre, pero cada momento libre lo dedicaba a investigar a los tres hombres que habían destruido la vida de Valentina. Tenía contactos en la región. La familia Mendoza había sido respetada por generaciones, y aunque Rodrigo era solitario, no era invisible. Hizo llamadas discretas, preguntó en lugares correctos, pagó a la gente indicada para obtener información. Lo que descubrió sobre cada uno de los tres violadores le dio exactamente lo que necesitaba: sus puntos débiles. Germán Soto, 26 años, el hijo del poderoso Don Ernesto. Rodrigo descubrió que el chico era un desastre. Sí, su padre tenía dinero y poder, pero Germán lo desperdiciaba todo en alcohol, apuestas y mujeres. Tenía deudas en 3 casinos ilegales diferentes. Don Ernesto le había dado múltiples advertencias. Había pagado sus deudas una y otra vez, pero su paciencia estaba llegando al límite. El último incidente había sido especialmente malo. Germán perdió 150,000 pesos en una sola noche de póker. El prestamista a quien le debía era un hombre conocido por su violencia, alguien que no le importaban las conexiones de la familia Soto. Si Germán no pagaba en un mes, el castigo sería físico y permanente. Tomás Fuentes, 34 años, el capataz. Tomás era diferente. Tenía una familia, una esposa llamada María y 4 hijos entre 3 y 12 años. Trabajaba como capataz en la hacienda San Alfonso, pero su salario apenas alcanzaba porque se lo bebía todo. María hacía milagros para alimentar a los niños con lo poco que le quedaba después de que Tomás gastaba la mitad en cerveza y tequila barato. Rodrigo también descubrió que la hacienda estaba pasando por problemas financieros. Don Alfonso, el dueño, estaba considerando despedir personal, y Tomás estaba en la lista. Si perdía ese trabajo, su familia caería en la pobreza absoluta. Ricardo, el Chacal Durán, 31 años, el más peligroso. Este fue el más complicado de investigar porque Ricardo era violento, impredecible y tenía conexiones con gente del crimen organizado local. Pero Rodrigo tenía un contacto que valía oro, un viejo amigo de su padre que ahora era abogado en la capital del estado. A través de él,
Rodrigo descubrió que Ricardo tenía una orden de arresto pendiente en el estado de Durango por un asalto violento que dejó a un hombre hospitalizado por 3 meses. La razón por la que Ricardo estaba aquí era porque estaba huyendo de esa orden. Sus protectores locales no sabían sobre su pasado en Durango, y si las autoridades correctas descubrían dónde estaba, no habría conexión política que lo salvara. Con esta información, Rodrigo comenzó a mover las piezas de su tablero como un maestro de ajedrez. Primera pieza, Germán Soto. Rodrigo contrató discretamente a 3 jugadores profesionales de póker. Les pagó bien para que se infiltraran en los juegos ilegales donde Germán apostaba. No tenían que hacer trampa, solo tenían que ser buenos. Muy buenos. Durante 3 semanas, Germán perdió y perdió y perdió. Su deuda con el prestamista violento creció a 200,000 pesos. Su padre, don Ernesto, recibió una llamada amenazante. Cuando Germán fue a suplicarle que pagara una vez más, el viejo explotó. «¡Ya basta!», rugió don Ernesto, su rostro rojo de furia. «He pagado tus deudas por años. Te he sacado de problemas una y otra vez, pero esto se acabó. No voy a darte ni un peso más. O encuentras cómo pagar tú solo, o ese prestamista va a hacer lo que tenga que hacer, y esta vez no voy a intervenir». Germán quedó aterrorizado. El prestamista le había dado 2 semanas para pagar o perder varios dedos como advertencia inicial. Estaba desesperado, bebiendo más que nunca, buscando cualquier salida. Fue entonces cuando Rodrigo hizo su movimiento. Se presentó casualmente en el mismo bar donde Germán ahogaba sus penas. Se sentó en el taburete de al lado, ordenó un tequila y después de unos minutos dijo casualmente: «Escuché que Ernesto Soto finalmente se cansó de limpiar los desastres de su hijo». Germán lo miró con ojos inyectados de sangre. «¿Quién carajos eres tú?» «Rodrigo Mendoza. Tengo un rancho grande a 1 hora de aquí». Tomó un trago de su bebida. «También escuché que tienes una deuda considerable con gente peligrosa». «No es asunto tuyo», gruñó Germán, pero había desesperación en su voz. «Tienes razón, no lo es, pero resulta que estoy expandiendo mi operación. Necesito trabajadores, gente dispuesta a trabajar duro. Pago 15,000 pesos al mes, comida y alojamiento incluidos. Si trabajas para mí durante 14 meses sin faltar ni un día, ganarías suficiente para pagar esa deuda y empezar de nuevo». Germán lo miró con desconfianza. «¿Por qué me ofrecerías eso a mí?» Rodrigo se encogió de hombros. «Porque necesito manos que trabajen, y tú necesitas dinero. Es simple, pero eso sí, las reglas en mi rancho son estrictas. Nada de alcohol, nada de apuestas. Trabajo de sol a sol 6 días a la semana. Si me fallas, te echo y tu problema con el prestamista vuelve a ser solo tuyo». Germán bebió su cerveza pensando: 2 semanas. Eso era todo lo que tenía antes de que el prestamista viniera por él. Su padre no lo iba a ayudar. No tenía más opciones. «¿Cuándo empiezo?», preguntó finalmente, odiando cómo sonaba su voz derrotada. «Mañana. Te espero en mi rancho a las 6 de la mañana. Aquí está la dirección». Rodrigo deslizó un papel a través de la barra. «Y Germán, trae solo lo necesario. Tu vida anterior se queda aquí. Lo que comienza mañana es un nuevo capítulo». Segunda pieza, Tomás Fuentes. Esta fue más elaborada. Rodrigo visitó la hacienda San Alfonso y pidió hablar con don Alfonso, el dueño. Cuando estuvieron en la oficina, Rodrigo fue directo. «Don Alfonso, escuché que está pasando por algunos problemas financieros. Quiero hacer un trato con usted». El viejo hacendado lo miró con interés. «¿Qué tipo de trato?». «Quiero comprarle 50 cabezas de su mejor ganado. Le pago 250,000 pesos en efectivo, hoy mismo». Don Alfonso casi se cae de su silla. Era un precio más que generoso. «¿Cuál es el truco?». «No hay truco». «Bueno, hay una condición pequeña. Tengo entendido que Tomás Fuentes es uno de sus mejores capataces, que conoce de ganado y es buen trabajador cuando está sobrio». «Es cierto», admitió don Alfonso. «Cuando no está borracho es excelente, pero últimamente ha estado bebiendo más. Estaba considerando despedirlo». «Perfecto, porque lo necesito a él. Estoy expandiendo mi rancho y necesito un capataz que sepa lo que hace. Si Tomás acepta trabajar para mí y usted me vende ese ganado, ambos ganamos». Don Alfonso pensó por un momento. Era un buen negocio.
Se quitaba de encima a un empleado problemático, ganaba dinero que necesitaba urgentemente y se deshacía de ganado que estaba costándole mantener. Trato hecho. Voy a hablar con Tomás ahora mismo. Llamó a Tomás a la oficina. El capataz entró sudoroso y con olor a cerveza vieja. Cuando don Alfonso le explicó la oportunidad, Tomás no era tonto. Sabía que lo estaban despidiendo elegantemente, pero también sabía que no tenía opciones. Su esposa María había amenazado con dejarlo si volvía a casa borracho una vez más. Sus hijos lo miraban con una mezcla de miedo y decepción, y sin trabajo su familia caería en la miseria. ¿Cuánto paga ese rancho?, preguntó con voz áspera. El señor Mendoza, aquí presente, paga 16,000 pesos al mes, más comida y alojamiento. Es más de lo que yo te pago. Y Tomás, don Alfonso lo miró severamente. Esta es tu última oportunidad. No la desperdicies. Tomás tragó saliva y miró a Rodrigo. ¿Cuándo quiere que empiece? Pasado mañana. Y Tomás, en mi rancho no se permite alcohol, ni una gota. Si te agarro borracho te vas inmediatamente. ¿Entendido? Tomás asintió, aunque por dentro se resentía. Pero, ¿qué opción tenía? Tercera pieza. Ricardo, el Chacal Durán. Este fue el más peligroso. Rodrigo no podía simplemente acercarse a Ricardo con una oferta de trabajo. El hombre era un depredador, desconfiaba de todos, y su primer instinto sería la violencia. Así que Rodrigo usó su información más valiosa, la orden de arresto de Durango. Primero, contrató a un detective privado de la ciudad capital para que siguiera a Ricardo durante 2 semanas y documentara cada actividad ilegal: tráfico menor de drogas, peleas en bares, amenazas y extorsiones. El expediente creció grueso con evidencia fotográfica y testimonios de víctimas anónimas. Después, Rodrigo contactó a su amigo abogado. Necesito que uses tus contactos en Durango para confirmar que la orden de arresto sigue activa y que las autoridades estatales estarían interesadas en saber dónde está Ricardo Durán. ¿Estás seguro de esto, Rodrigo?, preguntó el abogado con preocupación. Ese hombre es peligroso. Lo sé, por eso necesito hacerlo correctamente. Dame 2 semanas antes de que informes a las autoridades dónde está. 2 semanas es todo lo que necesito. Con el expediente completo y la amenaza lista, Rodrigo fue directamente al cuarto de azotea donde Ricardo vivía. Era de noche, cerca de las 11. Tocó la puerta metálica con fuerza. ¿Quién carajos es?, rugió la voz de Ricardo desde adentro. Alguien con información que te interesa, Chacal, sobre Durango. Hubo un silencio largo. Después la puerta se abrió una rendija, la cadena de seguridad todavía puesta. El ojo de Ricardo lo miró con suspicacia y furia. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Agresión agravada. Martín Salazar, el hombre que dejaste en coma por 3 meses. Todavía hay una orden de arresto con tu nombre. Las autoridades de Durango estarían muy interesadas en saber que estás aquí, escondido en este pueblo, pensando que tus amiguitos locales te van a proteger. Ricardo abrió la puerta completamente, una navaja apareciendo en su mano como por arte de magia. Sus ojos eran los de un animal acorralado y peligroso. ¿Quién chingados eres tú y qué quieres? Rodrigo no retrocedió, aunque cada instinto le gritaba que lo hiciera. Mantuvo su voz calmada, firme. Soy alguien que puede hacer que esa orden desaparezca, o alguien que puede asegurarse de que la policía estatal esté tocando tu puerta en menos de 48 horas. Tú decides. ¿Me estás amenazando? Ricardo dio un paso hacia adelante, la navaja brillando bajo la luz amarillenta del foco desnudo. Te estoy ofreciendo una salida. Tengo un rancho aislado, lejos de todo. Necesito trabajadores. Vienes, trabajas para mí con documentos que mi contacto puede conseguir bajo otro nombre, y te mantienes escondido donde las autoridades nunca van a buscarte. O te quedas aquí esperando que tus protectores locales realmente te cubran cuando vengan por ti oficiales estatales que no les deben favores. Ricardo apretó el mango de la navaja, calculando. Rodrigo pudo ver su mente trabajando detrás de esos ojos llenos de odio. Finalmente, Ricardo escupió en el suelo entre ellos. ¿Cuánto pagas? 15,000 al mes. Comida y lugar donde dormir. Trabajo duro, pero honesto. Y lo más importante, un lugar donde nadie te va a encontrar. ¿Y si digo que no?
Rodrigo sacó su teléfono mostrando la pantalla con el número del detective privado ya marcado, el dedo sobre el botón de llamar. Entonces hago una llamada y en 2 días estás en una celda en Durango. Tu decisión, chacal. Pero decídete rápido porque mi paciencia tiene límite. Ricardo lo miró con odio puro, pero también con algo más. Miedo. Miedo real de ser capturado, de enfrentar esos cargos que había estado evadiendo por 2 años. Guardó la navaja lentamente. Está bien, cabrón. Pero si esto es alguna trampa, no es trampa, es trabajo. Preséntate en mi rancho en 3 días. Aquí está la dirección. Rodrigo le entregó un papel. Y Ricardo, deja las armas aquí. En mi propiedad, las únicas armas las tengo yo. ¿Entendido? Ricardo tomó el papel arrugándolo en su puño. Voy a ir, pero te voy a estar vigilando, Mendoza. Un solo movimiento en falso y... No va a haber movimientos en falso, solo trabajo. Y una oportunidad de empezar de nuevo, aunque probablemente no lo merezcas. Rodrigo se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Ah, y chacal, si se te ocurre no presentarte, esa llamada se hace automáticamente. Mi detective tiene instrucciones claras. 3 días, no llegues tarde. Rodrigo bajó las escaleras sintiendo la mirada de Ricardo quemándole la espalda. Sabía que acababa de invitar a un escorpión a su casa, pero era un riesgo calculado. Y tenía planes para asegurarse de que el escorpión nunca pudiera picar. De regreso en el rancho, Rodrigo encontró a Valentina esperándolo en la sala, envuelta en una cobija a pesar del calor de la noche. Había salido de la habitación por primera vez en días, un pequeño progreso que le dio esperanza. ¿Lo hizo?, preguntó ella con voz temblorosa. ¿Realmente va a traerlos aquí? Rodrigo se sentó en el sofá frente a ella, manteniendo distancia respetuosa. Sí, los 3 van a estar aquí en los próximos días. Germán mañana, Tomás pasado mañana y Ricardo en 3 días. Valentina se abrazó a sí misma temblando. No sé si puedo verlos, estar en el mismo lugar que ellos. Los veo en mis pesadillas cada noche. Y ahora van a estar aquí, reales, cerca. Van a estar en el barracón viejo al otro lado de la propiedad, a más de 200 metros de la casa principal. No van a tener acceso aquí, y Valentina... Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Esto solo funciona si usted quiere que funcione. Si en algún momento se siente insegura o cambia de opinión, los echo inmediatamente. Usted tiene el control aquí, no ellos, nunca más ellos. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Valentina. Toda mi vida, desde que me violaron, me he sentido sin poder, como si ellos me quitaran no solo mi cuerpo esa noche, sino mi fuerza, mi voz, mi derecho a existir en paz. Y usted me está dando el poder de vuelta. Usted nunca perdió ese poder, Valentina. Ellos intentaron robárselo, pero no pudieron. Está aquí, sobrevivió, y ahora va a ver cómo pagan. No de la manera rápida que sería matarlos o meterlos a la cárcel donde saldrían en unos años, sino día tras día, sabiendo que la mujer que destrozaron es más fuerte que ellos, que está aquí, recuperándose, mientras ellos sudan y sufren bajo el sol. Valentina se limpió las lágrimas. El doctor Ramírez dijo que va a traer a una psicóloga la próxima semana, una que se especializa en trauma de violación. Creo que la voy a necesitar más que nunca ahora. Va a venir cada semana, todo el tiempo que necesite, y yo voy a estar aquí también, siempre. Esa noche, por primera vez desde que la encontró, Valentina durmió sin gritar, y Rodrigo, desde su puesto en el sofá con la escopeta cerca, sintió que tal vez, solo tal vez, estaban empezando a sanar los dos. A la mañana siguiente, exactamente a las 6 de la mañana, una camioneta vieja llegó al rancho levantando polvo. Germán Soto bajó con una mochila pequeña, su ropa cara pero arrugada, sus ojos ocultos detrás de lentes oscuros que no podían esconder la resaca. Rodrigo estaba esperándolo en el patio, con ropa de trabajo y botas sucias. Llegas a tiempo. Eso es bueno. Ven, te muestro dónde vas a dormir. El barracón era una construcción larga de madera y lámina, dividida en 4 secciones con literas básicas, un baño compartido con regaderas sin agua caliente y nada más. No había televisión, no había radio, no había comodidades. Esto es una mierda, murmuró Germán mirando alrededor. Esto es lo que ganas cuando desperdicias tu vida apostando y bebiendo.
respondió Rodrigo sin emoción. Tu litera es la de la esquina. Guarda tus cosas. En 20 minutos empiezas a trabajar. ¿Ni siquiera me das tiempo de desayunar? El desayuno fue a las 5:30. Si querías comer, debiste llegar más temprano. Ahora, muévete. El primer trabajo de Germán fue limpiar el establo de los caballos. 40 caballos producían una cantidad increíble de estiércol. Rodrigo le dio una pala y una carretilla. Cuando termines con esto, limpias el establo de las vacas. Después de comer, si terminas a tiempo, reparas la cerca del corral sur. Hay 100 metros de cerca que necesitan postes nuevos. ¿Alguna pregunta? Germán miró el establo, el olor a estiércol golpeándolo como una pared. Sus manos suaves, acostumbradas a cartas y copas de whisky, nunca habían sostenido una pala de trabajo. ¿Esto es en serio? Completamente en serio. Y Germán, tu deuda es de 200,000 pesos. Cada mes que trabajes aquí y sigas las reglas, yo voy a abonar 15,000 directamente a tu prestamista. Pero si faltas un solo día, si rompes una sola regla, el trato se cancela y tu problema vuelve a ser completamente tuyo. ¿Entendido? Germán tragó saliva, pensando en lo que el prestamista le haría si no pagaba. Agarró la pala con manos temblorosas. Entendido. Al día siguiente llegó Tomás Fuentes. Era más fuerte que Germán, acostumbrado al trabajo duro, pero también más resentido. Cuando vio a Germán en el barracón, sucio y agotado después de su primer día, lo miró con desprecio. ¿Qué hace el hijo de don Ernesto Soto aquí, ensuciándose las manos?, se burló. Germán lo miró con ojos cansados. Lo mismo que tú, supongo, pagando por nuestras pendejadas. Rodrigo asignó a Tomás tareas igual de duras: reparar cercas bajo el sol abrasador, cargar pacas de heno que pesaban más de 40 kilos cada una, cavar zanjas para un nuevo sistema de riego. El trabajo era brutal, diseñado no solo para ser productivo, sino para quebrar el orgullo y la arrogancia. Al tercer día llegó Ricardo. Cuando bajó de su camioneta y vio a Germán y Tomás trabajando en el campo, una sonrisa cruel cruzó su rostro. Miren nada más, mis viejos amigos, qué casualidad encontrarlos aquí. Los tres se miraron entre sí, la realización golpeándolos como un martillo. No era coincidencia. Rodrigo los había reunido deliberadamente. ¿Qué chingados está pasando aquí?, gruñó Ricardo, volviéndose hacia Rodrigo. ¿Por qué ellos están aquí? Porque los tres necesitaban trabajo y yo necesitaba trabajadores. Las razones personales de cada uno son su problema, no el mío. Pero ahora que están los tres, déjenme ser muy claro sobre las reglas. Rodrigo los reunió en el patio. Los tres hombres, sudorosos y sucios, lo miraban con diferentes grados de odio y miedo. Trabajan de sol a sol, 6 días a la semana. El domingo tienen libre para descansar, lavar su ropa, lo que necesiten. No hay alcohol permitido en mi propiedad, ni una gota. No hay peleas. Cualquier agresión física entre ustedes o hacia cualquier persona en este rancho, y los echo a los tres inmediatamente. El salario es pagado mensualmente, pero no a ustedes directamente. Germán, tu dinero va directo a tu deuda. Tomás, el tuyo va a tu esposa María para que pueda alimentar a tus hijos. Ricardo, el tuyo va a un fondo que estoy administrando para ti. Cuando termine tu contrato, recibirás todo junto. ¿Y si queremos irnos?, preguntó Ricardo desafiante. Las puertas no están con llave, pueden irse cuando quieran, pero Germán, si te vas, tu prestamista te estará esperando. Tomás, si te vas, tu familia no comerá este mes. Y Ricardo, Rodrigo sacó su teléfono. Si te vas, hago una llamada y las autoridades de Durango sabrán exactamente dónde encontrarte en menos de 1 hora. Los tres permanecieron en silencio, la trampa cerrándose completamente alrededor de ellos. Pensé que lo había dejado claro, continuó Rodrigo. No están aquí por coincidencia, están aquí porque yo los quiero aquí, y van a quedarse hasta que yo diga que pueden irse. ¿Alguna pregunta? Ninguno habló. Rodrigo asintió. Bien. Ricardo, tu primera tarea es ayudar a Tomás a terminar esas zanjas. Y los tres, más les vale acostumbrarse a trabajar juntos porque van a estar aquí mucho, mucho tiempo. Mientras los tres hombres se alejaban hacia sus tareas, Ricardo se volvió una última vez. ¿Por qué haces esto, Mendoza? ¿Qué carajos ganas tú con esto? Rodrigo lo miró directamente a los ojos. Estoy haciendo lo que debió haberse hecho hace mucho tiempo. Los estoy haciendo pagar por sus pecados. ¿Qué pecados? No te debemos nada. No a mí,
pero le deben a alguien, y esa deuda se va a cobrar completa, aunque tome años. Durante las primeras semanas, la tensión en el rancho era palpable. Los 3 hombres trabajaban porque no tenían opción, pero el resentimiento crecía. Se quejaban constantemente del trabajo, del calor, de la comida básica, de las literas incómodas. Germán, acostumbrado a la vida fácil, vomitaba por el agotamiento casi cada noche. Sus manos se llenaron de ampollas que se reventaban y sangraban, solo para formar callos duros. Su cuerpo, antes fofo y debilitado por el alcohol, empezaba a cambiar, forzado por el trabajo constante. Tomás era el más fuerte, pero también el que más bebía antes. Sin alcohol, pasaba por una abstinencia brutal. Temblaba, sudaba frío, tenía pesadillas. Pero lentamente, dolorosamente, su cuerpo se limpiaba. Y con la mente más clara, empezaban a llegar pensamientos que había ahogado en cerveza por años. Ricardo era diferente. No se quejaba. Trabajaba con una eficiencia fría, pero sus ojos seguían siendo los de un depredador. Observaba, esperaba, planeaba. Rodrigo lo sabía y nunca bajaba la guardia. Mientras tanto, Valentina se recuperaba en la casa principal. La psicóloga que el doctor Ramírez trajo era una mujer de 50 años llamada doctora Sofía Méndez, especializada en trauma. Sus sesiones con Valentina eran desgarradoras pero necesarias. El trauma de violación no es solo físico, explicó la doctora durante una de sus sesiones. Es un asalto a tu sentido de seguridad, a tu confianza en el mundo, a tu percepción de tu propio cuerpo. Vas a tener días buenos y días malos. Vas a tener pesadillas. Vas a tener momentos donde todo te va a parecer demasiado, pero con tiempo y trabajo vas a sanar. ¿Y los hombres que me hicieron esto?, preguntó Valentina. Están aquí, en la propiedad. A veces los veo desde la ventana, trabajando, y no sé qué sentir. ¿Debería sentirme poderosa porque están pagando? ¿Debería tener miedo? ¿Debería querer verlos sufrir más? Todas esas emociones son válidas. No hay una forma correcta de sentir después de lo que pasaste. Lo importante es que tú tienes el control ahora. Ellos no. 2 meses después de que los 3 hombres comenzaran a trabajar, Rodrigo decidió que era tiempo para la primera confrontación real. Una mañana, reunió a Germán, Tomás y Ricardo en el patio principal. Hoy no van a trabajar en el campo. Hay alguien que quiero que conozcan. Los 3 se miraron confundidos. Entonces, la puerta de la casa principal se abrió. Valentina salió. Vestía ropa sencilla, un vestido floreado que una de las trabajadoras del rancho le había regalado. Su cabello estaba limpio y recogido en una cola de caballo. Las cicatrices en su rostro habían sanado bien, apenas visibles ahora. Pero sus ojos, esos ojos cafés, brillaban con una fuerza que no tenían cuando la encontraron en la carretera. Caminó lentamente hacia donde estaban los 3 hombres, cada paso firme, a pesar de que su corazón latía como tambor de guerra. Rodrigo caminaba a su lado, silencioso pero presente. El color desapareció de los rostros de los 3 hombres. Germán dio un paso atrás, sus ojos agrandándose en shock. Tomás se quedó paralizado, su boca abriéndose sin palabras. Y Ricardo apretó los puños, su mandíbula tensa, pero también había miedo en sus ojos. Miedo real. Me recuerdan, ¿verdad? La voz de Valentina salió temblorosa pero audible. Se detuvo a 3 metros de distancia. Rodrigo justo detrás de ella como un guardián silencioso. Soy la maestra que violaron hace 2 meses. La mujer que dejaron tirada en la carretera como basura. La que pensaron que moriría o que tendría tanto miedo que nunca hablaría. Germán se cayó de rodillas, su rostro descomponiéndose. Dios mío. No. Tomás miraba al suelo, su cuerpo entero temblando. Lo siento tanto. Pero Ricardo, ese animal acorralado, escupió veneno incluso ahora. ¿Esto es lo que es? ¿Trajiste a esta perra aquí para...? No terminó la frase. Rodrigo lo golpeó con un puñetazo brutal que lo mandó al suelo, sangre brotando de su nariz rota. Vuelve a hablarle así, dijo Rodrigo con voz peligrosamente calmada. Y no solo vas a la cárcel, te entierro yo mismo, donde nadie te va a encontrar nunca. Ricardo se limpió la sangre, el odio ardiendo en sus ojos, pero se quedó callado. Valentina continuó, las lágrimas corriendo por su rostro, pero su voz cada vez más fuerte.
Ustedes me quitaron mucho esa noche, mi seguridad, mi paz, mi capacidad de confiar. Me dejaron con pesadillas y miedo y cicatrices que nunca van a desaparecer completamente. Pero ¿saben qué no me quitaron? Su voz subió, llena de una furia justificada que había estado creciendo por meses. Mi vida, mi fuerza, mi derecho a existir. Yo sobreviví lo que ustedes me hicieron, y ahora ustedes están aquí, no como hombres libres, sino como lo que realmente son, cobardes que tienen que pagar su deuda. Cada día que trabajan aquí, continuó Valentina, su voz ahora firme como acero, cada gota de sudor, cada músculo adolorido, cada noche que duermen en esas literas incómodas, recuerden esto: la mujer que intentaron destruir es más fuerte que ustedes. Está viva, está sanando, y está aquí para asegurarse de que paguen. No de la manera rápida, no de la manera fácil, sino día tras día, año tras año si es necesario. Germán lloraba abiertamente ahora. Perdón, Dios, perdónéñame, por favor, yo no... Nunca quise... ¿Nunca quisiste qué? Interrumpió Valentina. ¿Nunca quisiste violarme? Pero lo hiciste. ¿Nunca quisiste dejarme morir? Pero lo hiciste. Tus disculpas no significan nada para mí ahora, Germán. Lo único que significa algo son sus acciones de aquí en adelante. Se volteó hacia Tomás, quien todavía no podía mirarla a los ojos. Y tú, Tomás, tienes 4 hijos, 4 niños que me conocían porque fui su maestra. ¿En qué pensabas esa noche? ¿Que era aceptable hacerle esto a alguien mientras tus propias hijas crecían en el mundo? Tomás finalmente la miró, sus ojos rojos. Estaba borracho, tan borracho que apenas recuerdo, pero eso no es excusa. Nada es excusa. Dios mío, ¿qué he hecho? Lo que hiciste, dijo Valentina, fue cambiar mi vida para siempre. Y ahora tu vida también cambió. Para siempre. La diferencia es que yo no tuve elección, pero ustedes sí la tuvieron. Cada segundo de esa noche pudieron detenerse, pero no lo hicieron. Finalmente se volteó hacia Ricardo, quien la miraba con un odio que habría aterrorizado a la Valentina de hace 2 meses. Pero esta Valentina era diferente. Había sobrevivido, había sanado, y no iba a encogerse nunca más. Y tú, Ricardo, el chacal, el más peligroso, el que me dijo que si hablaba, me encontraría y terminaría el trabajo. Se acercó un paso más cerca desafiándolo. Pues aquí estoy, hablé, y estás aquí atrapado, pagando. ¿Dónde está tu poder ahora? Ricardo se levantó, limpiándose más sangre de su nariz rota. Por un momento pareció que iba a atacar, pero entonces vio la escopeta en las manos de Rodrigo, vio la determinación en los ojos del ranchero y algo en él se encogió. «Esto no va a terminar bien para ti, Mendoza», gruñó. «¿O para ella? ¿Es una amenaza?», preguntó Rodrigo calmadamente. «Es un hecho». «Entonces déjame darte otro hecho, Ricardo. Si tocas un solo cabello de Valentina, si siquiera la miras de forma amenazante, no vas a durar vivo lo suficiente para ver el amanecer. Y no soy el único pensando eso. Mis trabajadores, todos ellos, saben quién es ella y lo que ustedes 3 hicieron. Si algo le pasa, no vas a tener que preocuparte por la policía de Durango. Vas a tener que preocuparte por 30 hombres con machetes que están esperando cualquier excusa». La amenaza quedó flotando en el aire caliente. Ricardo miró alrededor, viendo a los otros trabajadores del rancho que se habían reunido a distancia, todos mirándolo con hostilidad pura. Estaba completamente rodeado. Ahora dime sinceramente, querido oyente, ¿crees que Ricardo es capaz de cambiar? ¿O hay gente que nace con maldad en los huesos y no importa qué hagas, siempre van a ser monstruos? Para el video un minutito y cuéntame en los comentarios. ¿Has conocido a alguien verdaderamente malvado que se redimió? ¿O crees que algunos pecados son imperdonables? Porque lo que viene ahora va a poner a prueba todo lo que creemos sobre el bien y el mal. Los meses pasaron lentamente en el rancho. El trabajo continuaba implacable y duro. Los 3 hombres se levantaban antes del amanecer, trabajaban hasta que el sol se ocultaba, comían en silencio y caían en sus literas agotados. Germán fue el primero en empezar a cambiar. Sin el alcohol nublando su mente, sin los amigos que siempre lo arrastraban a problemas, sin el dinero fácil de su padre salvándolo de consecuencias, empezó a ver su vida con claridad dolorosa. Una noche,
Varios meses después de esa primera confrontación con Valentina, Germán fue a buscar a Rodrigo. Lo encontró en el establo, revisando a una yegua que estaba próxima a dar a luz. «Patrón», dijo Germán con voz vacilante, «¿puedo hablar con usted?» Rodrigo lo miró. Germán era irreconocible comparado con el hombre que llegó hace meses. Había perdido toda la grasa, reemplazada por músculo duro. Su piel estaba bronceada y curtida por el sol. Sus manos, antes suaves, ahora tenían callos gruesos. Pero más que el cambio físico, había algo diferente en sus ojos. «Habla». Germán se detuvo, buscando palabras. «Toda mi vida, mi papá me sacó de problemas. Siempre pagaba mis deudas. Siempre hacía desaparecer mis pendejadas. Yo nunca tuve que responder por nada. Y eso me hizo creer que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias». Se sentó en una paca de heno, su cabeza entre sus manos. «Pero lo que le hicimos a la maestra Valentina, Dios, no hay disculpa, no hay explicación que valga. Estaba borracho, sí, pero sabía lo que estaba haciendo, y lo hice de todas formas, porque era divertido, porque podía, porque pensé que nunca me iba a pasar nada». Las lágrimas empezaron a caer. ¿Y sabe qué es lo más enfermo? Que después, al día siguiente, me fui a desayunar con mi papá como si nada, como si no hubiera destrozado la vida de una mujer inocente la noche anterior. Rodrigo escuchó en silencio, dejándolo purgar todo. «No tengo perdón», continuó Germán. «Lo sé, no hay nada que pueda hacer que borre lo que hice, pero necesito ser diferente. No sé cómo, no sé si es posible, pero por primera vez en mi vida quiero ser un hombre de verdad, no el cobarde que siempre fui». Rodrigo consideró sus palabras cuidadosamente. «El perdón no es mío para dar, Germán, pertenece a Valentina, y tal vez nunca te perdone, tal vez no debería ser perdonado, lo sé, pero si realmente quieres cambiar, si realmente quieres ser diferente, no se trata de palabras, se trata de acciones, día tras día, año tras año, si es necesario». Convirtien.